¿Qué tal? Dentro de los temas de hemato-oncología pediátrica, vamos a hacer la revisión muy breve de leucemias y linfomas, tratando de hacer una guía breve, práctica, destacando los síntomas y signos más importantes, así como algunos exámenes de laboratorio que nos orientarán a hacer un diagnóstico oportuno. En la primera parte vamos a revisar las leucemias con su sintomatología, la biometría hemática y finalmente la morfología de las leucemias. Posteriormente vamos a hacer una revisión de los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, destacando las características clínicas de cada uno, y en la segunda parte de esta temática va a ser revisión de algunos casos reales, destacando el cuadro clínico, los exámenes más destacados de laboratorio y la orientación diagnóstica final que va a ser dada por la inmunohistoquímica, los inmunofenotipos, las biopsias y todo aunado para que se haga un diagnóstico oportuno o por lo menos la sospecha. Y la última parte de ello va a consistir en cuadros clínicos o fotos clínicas de pacientes reales para que tengamos una idea de cómo se presentan. Por eso es que nos dimos a la tarea de hacer esta breve descripción, una guía para diagnóstico de leucemias y linfomas con casos clínicos. Como ven, esta es una incidencia real, cerca de 9,000 niños de 0 a 18 años, del 2007 al 2010. Casos reales de México, porque antes no teníamos casuística en México, éramos solamente tomando referencias de estadísticas de extranjeras, pero como observan ustedes, aquí están leucemias y linfomas en primer lugar y posteriormente vienen otros tumores sólidos, pero destacamos que ambas entidades, leucemias y linfomas, son las entidades malignas más comunes en pediatría y por eso hacemos hincapié en ello. Bien, recordemos que las leucemias agudas en pediatría son dos principalmente, las agudas linfoblásticas y las agudas mieloblásticas. La incidencia está aproximadamente entre 30 y 40 casos por millón en los Estados Unidos. Estamos hablando de las linfoblásticas y un 20% de ellas son mieloblásticas. Esta enfermedad afecta a todos los grupos de edad y se da relativamente más frecuente en el sexo masculino sobre el femenino. Por otro lado, los grupos de edad en México, como estamos viendo aquí, vemos que la frecuencia máxima está entre los 2 y los 4 años, pero también se pueden presentar desde el recién nacido y a lo largo de toda la infancia y la adolescencia y por supuesto que también en la edad adulta. Sin embargo, observen bien cómo esta línea azul habla de las leucemias agudas linfoblásticas y la línea roja es de las leucemias agudas mieloblásticas. Bien, dentro de las leucemias agudas linfoblásticas, las más frecuentes son, como aquí está en verde, son del linaje B o pre-B y un menor porcentaje son del linaje T, como estamos viendo aquí. Bien, es bien importante hacer hincapié sobre la sintomatología. Generalmente casi todas las enfermedades malignas de la infancia se presentan con decaimiento y principalmente en la leucemia. Decaimiento que no es explicable. Después este paciente empieza a tener disminución de sus actividades normales, es decir, deja de jugar, está con sueño. Generalmente en la escuela lo reportan como que el niño ya no quiere trabajar como antes, no juega en el recreo y poco a poco se van agregando otros síntomas como pérdida del apetito y refieren en ocasiones dolor de huesos y articulaciones, haciendo hincapié que esto hace muchas veces pensar en otras enfermedades no malignas, aunados a la fiebre que generalmente la achacan a procesos infecciosos. Sin embargo, la diferencia que debemos hacer
es que cuando la fiebre es por algún proceso infeccioso, y si este se trata generalmente de vías respiratorias, la fiebre cede con el manejo de antibióticos. Por otro lado, cuando la fiebre no cede, no debe hacer sospechar de que se trata de una entidad maligna. Posteriormente se agrega irritabilidad y a lo largo del cuadro clínico vamos viendo cómo se aparecen otros síntomas que generalmente están debidos a la invasión de la leucemia en la sangre, es decir, hay palidez por anemia. Obviamente que la anemia hace que este paciente tenga fatiga y la aparición de petequias que aquí se mencionan, son pequeños manchitas rojas que aparecen en la piel sin explicación alguna, o bien equimosis o moretones que se presentan de manera más exagerada o a un golpe que no es tan grande pero que presenta un hematoma importante. En casos más avanzados podemos tener hemorragias tanto de la nariz o de la boca o de algún otro sitio. Esto quiere decir que ya la enfermedad está muy avanzada, sobre todo en las leucemias mieloblásticas. La leucemia mieloblástica, a diferencia de la linfoblástica, la mieloblástica tiene un proceso más agudo, más agresivo, y es ahí donde se presentan con más frecuencia las petequias, equimosis, hemorragias, y lo que dice proptosis, la palabra proptosis, nos habla de un embotamiento de los ojos, nos habla de una infiltración de la leucemia y que hace que los ojos se vean hacia afuera. Por otro lado, también hay alteraciones neurológicas y esto indica, por un lado, la probable infiltración de la leucemia a nivel del cerebro, del sistema nervioso central, o bien que la misma hipercoagulabilidad y la viscosidad de la sangre produce isquemia o algunos datos de unas zonas del cerebro que pueden estar incluso obstruidas y causar alteraciones neurológicas importantes. En los niños, en el sexo masculino, cuando la leucemia invade testículo puede haber una infiltración y crecimiento del testículo, y en las niñas o señoritas puede haber infiltración a sus glándulas mamarias, como estamos viendo aquí. También la leucemia sale de la sangre e invade los ganglios, por eso vemos un crecimiento ganglionar llamados adenomegalias. Las adenomegalias pueden aparecer en cuello, en el maxilar inferior, en las axilas, en la ingle, y pues estos crecimientos ganglionares hablan ya de una infiltración de la enfermedad. El estado general del niño se va a ver muy afectado, y la esplenomegalia, que es la infiltración de la leucemia en el vaso, también nos habla de una enfermedad muy agresiva. O sea, el crecimiento del vaso nos habla de que esa leucemia está bastante avanzada. Asimismo, el crecimiento de la glándula hepática o hepatomegalia. O sea, estas dos situaciones nos hablan de que el paciente está, en este caso, muy grave. La hipertrofia gingival o crecimiento de las encías también es un dato que vemos con frecuencia en las leucemias, sobre todo en las mieloblásticas. Y la cefalea o dolor de cabeza, pues ya lo habíamos mencionado, cuando hay infiltración o algún proceso de alteración hematológica a nivel del sistema nervioso central. Bueno, cuando tenemos un cuadro clínico como el que mencionamos anteriormente, se debe de hacer una biometría hemática en donde vamos a encontrar una anemia que generalmente es normocítica, normocrómica, y que generalmente también va a ser arregenerativa. También encontramos leucocitosis, o sea, aumento de los glóbulos blancos, o bien, el lado contrario, disminución de los glóbulos blancos o leucopenia. Y casi siempre encontramos una baja de plaquetas que se traduce en plaquetopenia. En estos hallazgos de laboratorio de un promedio de 100 pacientes, vamos a ver que el 61% tiene una hemoglobina o anemia por abajo de 7 gramos,
un porcentaje entre el 29% va a tener hemoglobina entre 7 y 10 y un 10% va a tener una hemoglobina de 10, o sea, no siempre todas las leucemias van a tener una anemia importante. Por otro lado, la cantidad de glóbulos blancos, observen que un 52% va a tener menos de 10,000, un 31% va a tener entre 10,000 y menos de 50,000, y solo un 17% va a tener 50,000 o más. De ellos, aquí lo que importa es la diferencial. Podemos encontrar neutrófilos menos de 1,000 en un 62% y 1,000 o más en un 38%. Y desde luego las plaquetas, que son muy importantes, tenemos menos de 50,000 en un 50%. Esto habla, obviamente explica lo que mencionábamos anteriormente, las petequias y equimosis, o sea, son pacientes que pueden sangrar fácilmente. Y un 22% entre 50,000 y 100,000, y el 28% va a tener 100,000 o más plaquetas. Esto es importante tenerlo en mente porque no vamos a encontrar que todos los pacientes vayan a tener alteradas las tres líneas, o sea, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, sino que puede tener afectada una o la otra, pero con un cuadro clínico y una biometría hemática alterada, pues el siguiente paso es hacer un estudio especializado, o sea, aquí ya estamos sospechando de una enfermedad grave. ¿Qué hacemos o qué deben de hacer? Derivar a este paciente de manera inmediata a un sitio donde se pueda hacer realizar un estudio de médula ósea, un aspirado de médula ósea, con gente que esté especializada en ello, en el estudio de la médula ósea. Es un proceso, no es complicado, es relativamente sencillo y debe de tener cierta sedación y anestesia local para que el paciente no sufra. El aspirado de médula ósea se hace a través de una aguja, atravesando la cortical del hueso y tomando unas muestras de la médula y haciendo un frote que se va a teñir en el laboratorio, y en menos de una hora podemos observar ya el resultado. Considerando el tema de leucemias y linfomas, el por qué los pusimos juntos, por esta razón, tanto las leucemias como los linfomas tienen un origen que es el linfocito B o el linfocito T, o sea, hay leucemias del linaje B y leucemias del linaje T, y también hay linfomas de linfocitos B y de linfocitos T. Bueno, por eso es que tuvimos la idea de hacer esta temática junta. Y aprovechamos este esquema de que el origen de la sangre viene de la médula ósea, en donde la célula madre hematopoyética va a producir tanto linfocitos como glóbulos rojos, así como también plaquetas y toda la línea de granulocitos que están aquí y que nos van a dar toda la clasificación, la gama de clasificación de las leucemias. Por ejemplo, la leucemia que se origina de las plaquetas se llama leucemia megacariocítica o M7. La leucemia que da origen en los eritrocitos, si normalmente se formaran, es la leucemia M6 o eritroleucemia. Y así el resto de las leucemias son mieloblásticas, que son M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Mientras que las linfoblásticas son leucemias de la mayoría del linaje B y un menor porcentaje del linaje T. Bueno, hay una clasificación de la FAB o la Franco-Americana Británica, donde en base a la morfología se hace la clasificación de la que hablábamos hace un ratito. Las leucemias agudas linfoblásticas, que son L1, L2, L3, de acuerdo a su morfología, y las leucemias mieloblásticas, que van de M0 a M7. Para hacer el diagnóstico de leucemia, en ocasiones es suficiente la morfología,
pero para hacer una clasificación correcta se debe de recurrir a estudios inmunológicos o inmunofenotipo para tener una correcta clasificación, ya que cada una de las leucemias tiene un tratamiento muy específico y no debemos tratarlas a todas de manera igual. Por eso es importante no solamente hacer el diagnóstico morfológico, sino que se debe de hacer una clasificación inmunológica o inmunofenotipo y poderla clasificar adecuadamente. Este tema no es para que nos hagamos expertos en leucemia, es simple y sencillamente tener la sospecha de leucemia o de una entidad maligna en un niño. Por eso hacemos hincapié en la sintomatología, en la biometría hemática y juntos establecer un cuadro clínico que nos oriente hacia una sospecha de leucemia. Si ustedes tienen la sospecha de leucemia, este niño debe de ser enviado inmediatamente a un lugar donde sea especializado para que se le haga un aspirado de médula ósea, un estudio de médula ósea y todo lo demás. Siguiendo con el tema de leucemias y linfomas, vamos a pasar a los linfomas, recordando que hay dos grandes grupos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Ambos pueden originarse en cuello, en abdomen o en tórax, recordando que la célula maligna es el linfocito, como habíamos hablado en las leucemias, también en los linfomas las células malignas son los linfocitos, de manera que pueden originarse en cuello, abdomen o en los ganglios del tórax, en los mediastinales, o bien algunos pocos casos se originan fuera de los ganglios. ¿Qué vamos a encontrar? La incidencia es de un 10% de todos los cánceres. Aquí sí hay un predominio un poco más que en las leucemias, en relación 3:1, o sea, los niños de sexo masculino tienen más tendencia a tener linfomas que las niñas. Por otro lado, se da en los escolares y adolescentes. Recordemos que la leucemia se daba más en los preescolares. Bueno, el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin generalmente se presenta en los ganglios linfáticos y tiene una orientación de invasión de ganglio a ganglio, de relevos ganglionares de arriba hacia abajo, de manera ordenada. Así que podemos encontrar ganglios en cuello y en mediastino o en tórax. ¿Cómo podemos detectarlos? Mediante una radiografía, pero debemos explorar también los ganglios de la axila, de la ingle y una buena exploración de todas las cadenas ganglionares de la cabeza y del cuello para detectar crecimiento ganglionar. El vaso puede estar crecido y el linfoma no Hodgkin, por otro lado, tiene un comportamiento diferente, es mucho más agresivo, un comportamiento más rápido, tiende a invadir la médula ósea, tiende a invadir también el sistema nervioso y el comportamiento puede empezar a nivel de abdomen, a nivel de tórax y también a nivel de cuello, pero generalmente la infiltración o la invasión es al revés que el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene un crecimiento lento, un cuadro clínico que pueden pasar meses con un crecimiento ganglionar lento que generalmente no duele. En ocasiones se acompaña de fiebre persistente de más de 38.5 grados, de difícil control, que no está asociado a ningún proceso infeccioso. Suele también acompañarse de sudoración o diaforesis, sobre todo vespertina, y también se refiere a una pérdida de peso del 10% en los últimos 6 meses. Esto nos da a los llamados síntomas B del linfoma de Hodgkin. Y por otro lado, el linfoma no Hodgkin tiene un comportamiento más agresivo, no tiene un comportamiento de invasión de ganglio a ganglio. El linfoma no Hodgkin puede invadir de un ganglio e irse a la médula ósea, al sistema nervioso y a cualquier otra parte del organismo, mientras que el Hodgkin sí va a tener un comportamiento más ordenado y de ganglio a ganglio. Bueno, ¿qué vamos a encontrar de cuadro clínico?
el crecimiento ganglionar. Obviamente, si estamos hablando de un linfoma, la afección principal son los ganglios. Los ganglios van a estar crecidos en las cadenas ganglionares que ya habíamos mencionado. Por otro lado, acuérdense que el decaimiento es un síntoma común, tanto en las leucemias como en los linfomas. La fiebre persistente, que hablábamos de más de 38.5 grados, de difícil control, la sudoración o diaforesis, la pérdida de pesos, generalmente más del 10%, y el crecimiento de otros ganglios que pueden estar, como mencionaba, a nivel de axila, ingle, y para detectarlos del tórax, pues hay que tomar una radiografía, y en abdomen, a nivel abdominal, pues hay que realizar un ultrasonido. La sintomatología de los linfomas no Hodgkin, cuando se presentan originalmente en tórax, pues puede haber crecimiento ganglionar, el paciente puede tener tos de difícil control, que se puede confundir con otros problemas infecciosos o crónicos, incluso con asma. Hay dificultad respiratoria conforme va aumentando los días, disfonía, se siente una opresión en el pecho y el paciente tiene dificultad para dormir, tiene que sentarse para dormir, puesto que recordemos que el linfoma del tórax está oprimiendo las vías respiratorias. Por otro lado, hay un empeoramiento de la respiración al acostarse. Puede haber hinchazón de los ojos y los párpados de la cara del cuello y, por otro lado, verse en las venas a nivel de cuello, lo que se llama red venosa, y el color morado de los labios, o sea, el paciente está con hipoxia, o sea, no puede respirar bien y es un caso muy grave, se llama síndrome de compresión de vena cava superior. El paciente puede fallecer y ya que tiene un mal estado general que día con día se va complicando. Bueno, cuando el linfoma no Hodgkin se presenta a nivel abdominal, aquí puede haber un aumento de volumen, puede haber estreñimiento o constipación, le puede doler el abdomen, haya comido o no, pierde el apetito, puede tener vómitos y obviamente conforme pasa el tiempo los tumores se hacen palpables. Cuando la madre lo baña o bien lo va a vestir, hace una detección de un crecimiento en el abdomen y sobre todo palpa el tumor. El niño tiene fiebre, posteriormente pérdida de peso y también cuando el linfoma no Hodgkin invade la médula o tiene un crecimiento tumoral muy importante, pues está produciéndole anemia, lo cual va a traducirse en palidez. Hasta aquí el cuadro clínico de ambas entidades, de leucemias y linfomas. Lo que a continuación viene son casos clínicos de cómo se presentan las leucemias. Aquí en este caso que estamos viendo un recién nacido con estas lesiones en piel, esto se llama leucemia cutis, o sea, la leucemia aguda linfoblástica o mieloblástica es una enfermedad universal. Se puede presentar desde manera congénita, o sea, nacer con leucemia, y en todos los grupos de edad se presenta. En este caso es un recién nacido con una leucemia cutis. Estos granitos o nódulos que se ven aquí también los puede presentar otra enfermedad maligna que se llama neuroblastoma, que hay que hacer el diagnóstico diferencial, o bien otras enfermedades también infecciosas, pero con un cuadro clínico, como habíamos mencionado, y una biometría hemática alterada, más estas lesiones debemos de sospechar de una leucemia cutis, leucemia en un recién nacido. Recordar que los pacientes con síndrome de Down también tienen mayor susceptibilidad que el resto de la población de padecer leucemias y en ocasiones una infiltración a nivel del ojo, un ojo con estas características que es una infiltración por leucemia aguda linfoblástica. La leucemia aguda linfoblástica también se presenta como tumor, un crecimiento en el ganglio muy importante y no tener nada en otro sitio, pero recordando el cuadro clínico y una biometría hemática puede hacerse el diagnóstico de leucemia. En este caso tenemos un niño que tenía procesos infecciosos muy severos, donde estamos viendo una necrosis por una infección probablemente por Pseudomonas. Esto nos habla de un paciente inmunodeprimido y es otra forma de presentarse de la leucemia, o sea, infecciones repetitivas más un cuadro clínico
como el que habíamos presentado anteriormente, decaimiento, fiebre, pérdida de peso y biometría hemática alterada. Este otro caso con petequias, quimosis en diferentes lugares, paciente con mal estado general. Las leucemias, cuando avanzan más en su proceso, afectan e infiltran los huesos, por eso hay dolor osteoarticular. Esta es otra manera de presentación de leucemia que se llama cloroma, una infiltración de leucemia aguda mieloblástica. Y en el caso de los adolescentes y las leucemias T, se afecta el mediastino o los ganglios mediastinales, y esto pues puede ser una leucemia o un linfoma. Hablábamos de la hipertrofia gingival, sobre todo en las leucemias mieloblásticas. Esta infiltración de la leucemia es muy importante. A veces los odontólogos hacen pues la sospecha diagnóstica, y en estos casos hay a la derecha, donde hay una radiografía, infiltración de las vértebras. O sea, la leucemia tiene muchas maneras de presentarse y en ocasiones confunde los diagnósticos. En este caso hablábamos de un adolescente que tiene crecimiento de su glándula mamaria, y ello pues es producto de una infiltración de leucemia aguda linfoblástica, en el caso de los hombres el testículo, y en casos de leucemia mieloblástica se pueden presentar con hemorragia intracraneal. Por eso la sospecha y la detección oportuna de estas enfermedades son importantísimas para poder en un momento dado parar la enfermedad y salvar la vida y evitar hemorragias o infiltraciones graves. Aquí estamos viendo un caso de linfoma. Vean cómo después del tratamiento puede tener una respuesta importante. O sea, este paciente con un linfoma a nivel de mediastino, recibiendo tratamiento, tiene buena respuesta. De ahí hacemos hincapié en la detección oportuna. Este es un caso que no es leucemia ni linfoma, pero hay un crecimiento ganglionar. Si es translúcido con la lámpara y le damos una vigilancia, podemos pensar que se trate de algún proceso infeccioso o de otro. Pero en estos casos sí. Hacer la revisión de los ganglios retroauriculares y del esternocleidomastoideo hace también la sospecha de un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Estos ganglios ya deben de ser biopsiados completamente para hacer un diagnóstico oportuno. Este es un caso más extremo, donde estamos viendo el síndrome de compresión de vena cava superior, donde hay un gran tumor mediastinal. Siempre debemos de tomar una placa lateral para recordar que el mediastino anterior es donde es afectado por los linfomas de tipo T o las leucemias también de tipo T. En este caso, este paciente tiene una enfermedad muy avanzada, donde hay proptosis y también a nivel de testículo e ingles. O sea, es una enfermedad sumamente grave. Se trata de un linfoma no Hodgkin. Este es otro caso donde no hay ganglios en ningún sitio, ni siquiera pues para tomar una biopsia, pero se presentó con insuficiencia respiratoria. Vean cómo las aletas de la nariz están expandidas para tomar aire, puesto que había un tumor mediastinal que le estaba provocando obstrucción de las vías aéreas, como se ven aquí. Y aquí se ve un poquito de red venosa colateral o de ingurgitación yugular, y esto nos hizo sospechar en un linfoma de Hodgkin. Se le dio tratamiento sin tener la biopsia y mejoró, y de esta manera se logró reducir la enfermedad y salvar la vida. Este es un caso de linfoma no Hodgkin de presentación abdominal. Este es otro caso de linfoma no Hodgkin de presentación abdominal. Este también presentación abdominal y también al mismo tiempo en cuello. Otro caso con enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por eso es importante hacer una revisión cuidadosa de todas las cadenas ganglionares, incluyendo axilas e ingles, acostar al paciente, desvestirlo para explorar bien toda su anatomía. Este es el mismo caso, ya después de tratamiento.
de una enfermedad de Hodgkin. Estamos viendo a un paciente de 5 años de edad con crecimiento ganglionar, pérdida de peso, fiebre y aparición de ambos lados de estos ganglios aulados. Aquí se hizo el procedimiento de acuerdo a protocolo, una biopsia del ganglio, y también pues recordar que el diagnóstico diferencial es con tuberculosis, de manera que hay que hacer el examen, la revisión y el protocolo, y eso nos va a llevar al diagnóstico, que generalmente es linfoma, o bien, como en este caso, resultó ser una tuberculosis, pero no por ello no dejó de estudiarse adecuadamente. Bueno, vamos a terminar con este resumen en donde para hacer la sospecha de diagnóstico de leucemia, recordemos que siempre debe de haber un cuadro clínico caracterizado por decaimiento, fiebre, dolor osteoarticular, palidez, pérdida de peso y crecimiento de los ganglios y de vaso de hígado, o sea, visceromegalias. Con este cuadro clínico es obligado a hacer una biometría hemática en donde ya vimos qué es lo que vamos a ver alterado y enseguida hacer un aspirado de médula ósea. En algunos pocos casos se va a recurrir no solamente al aspirado, sino a la biopsia, pero en 95% de los casos se hace el diagnóstico con el aspirado de médula ósea y de acuerdo al inmunofenotipo guiado por morfología, también hacer citogenética y citogenética molecular, hacer la clasificación de leucemia linfoblástica o mieloblástica y también detectar las complicaciones debidas a la lisis tumoral o a bien la coagulación intravascular diseminada o a la sepsis. Por otro lado, el tratamiento específico, pues de acuerdo al protocolo utilizado de leucemia aguda linfoblástica o protocolo de leucemia aguda mieloblástica, y simultáneamente hacer el manejo de infecciones y en el caso de que lo haya, el manejo de lisis tumoral para que este paciente pueda tener oportunidad de salir adelante. En el caso de los linfomas, tanto de Hodgkin como no Hodgkin, lo mismo, cuadro clínico de sospecha, decaimiento, crecimiento ganglionar, presencia de tumor palpable, síntomas respiratorios o síntomas abdominales, como ya se revisaron, fiebre persistente, diaforesis o sudoración y pérdida de peso. Obviamente en estos casos recurrimos a la biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepáticas, sobre todo no olvidar hacer deshidrogenasa láctica que se encuentra elevada generalmente en todos los linfomas no Hodgkin, hacer electrolitos séricos para detectar hipercalemia por lisis tumoral, al igual que la química sanguínea debe de llevar ácido úrico, realizar estudios de gabinete cuando sospechemos de un tumor mediastinal, una placa de tórax en proyecciones PA y lateral, el ultrasonido abdominal no debe de faltar, la tomografía axial computarizada, tanto de la zona afectada como de incluso del sistema nervioso central cuando hay síntomas neurológicos, hacer un aspirado de médula ósea o un líquido cefalorraquídeo con estudio de citospin. Y lo que es BAF quiere decir biopsia por aspiración con aguja fina, ya que con ello podemos hacer un diagnóstico muy rápido y sin hacer la parotomía exploradora. La BAF se puede hacer tanto a nivel de abdomen como de tórax y obviamente no olvidar que el diagnóstico específico va a ser a través de una biopsia. La biopsia nos va a dar el diagnóstico de linfoma, bien sea Hodgkin o no Hodgkin, y también como la leucemia tiene que haber una clasificación histopatológica con histoquímica e inmunofenotipo, hacer los llamados estudios de extensión para detectar enfermedad fuera de los ganglios y al igual que las leucemias, el tratamiento debe ser específico con protocolos tanto para el linfoma de Hodgkin como para el linfoma no Hodgkin, manejo de infecciones y manejo de complicaciones metabólicas o de otro tipo. Con este repaso podemos hacer un breve acercamiento
a lo que es las enfermedades más comunes en la infancia, o sea, enfermedades malignas más comunes de la infancia, leucemias y linfomas, y por lo menos tener un acercamiento a lo que es una sospecha. El hacer la sospecha y enviar al paciente oportunamente le puede salvar la vida, ya que ambas enfermedades son altamente curables, y en la medida en que hagamos un diagnóstico oportuno, podemos darle la oportunidad al niño de que viva. De manera que les voy a agradecer que revisen estos temas, son sencillos y simple y sencillamente es orientarlos e invitarlos para que hagan un análisis y no olviden que algún niño se puede presentar y tener estos síntomas e inmediatamente hay que enviarlo. Muchas gracias.